Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En esta ocasión les traigo otro versus, enfocado en dos espadachines, por un lado al cazador de piratas que se terminó convirtiendo en pirata, Roronoa Zoro, y en la otra esquina, al Shinigami de la Zanpakuto de hielo más poderosa, Itsugaya Toshiro. Vale señalar que por esta vez, estará completamente restringido el uso del Bankai Maduro de Itsugaya, para hacer que este versus sea lo más parejo posible. Sin mucho más que añadir, empecemos. Roronoa Zoro fue un famoso cazarrecompensas que abandonaría su trabajo para convertirse en el espadachín de los piratas sombrero de paja. Actualmente es uno de los principales protagonistas de One Piece, dado a que fue el primer miembro en unirse a la tripulación de Luffy. Es considerado hasta la fecha la mayor amenaza y el miembro de la tripulación más peligroso después de su capitán. Es famoso por ser un maestro de la espada, usuario del estilo Santoryu, y por su fuerza sobrehumana, motivo por el que mucha gente tiende a confundirlo con el capitán. Es catalogado como miembro del trío monstruoso, ya que es uno de los 3 luchadores más fuertes en la tripulación, y también forma parte de los 11 piratas citados como los 11 supernovas, en la 10ª posición con una recompensa de 120 millones de bar y sobre su cabeza. Actualmente su recompensa aumentó hasta alcanzar los 320 millones de bares. Su sueño es convertirse en el mejor espadachín del mundo. Adentrándonos en la saga de Baroque Works, en Whiskey Peak, recién entrados en el Grand Line, derrotó a un total de 100 cazarrecompensas sin muchos inconvenientes. Mantuvo una pelea con Luffy bastante acalorada en la que se mostró en igualdad de condiciones. Se enfrentó a Mr. One, Death Bond, el más poderoso de los agentes de Baroque Works, solo después del Shichibukai Sir Cocodrilo. Bloqueó uno de sus ataques al proteger a Nami, que dividió en trozos verticales un enorme pilar de concreto. Fue capaz de mantenerse al día un buen rato, incluso ejerció bastante presión sobre el asesino de Leas Blue, aunque dado a su impresionante durabilidad se vio incapaz de causarle un daño significativo. Detuvo la margarita brillante que partió en 6 partes un enorme edificio como efecto colateral y lo mandó a volar hasta los escombros resultantes. Zoro se levantó después de recibir ese feroz ataque sosteniendo una de las partes del edificio rebañado con una mano, y más tarde se lo arrojó encima. Lo puso contra las cuerdas y lo obligó a emplear técnicas asesinas, de las cuales Zoro pudo salir en pie aunque con graves heridas. Aun con todo ese daño encima, empleando el Requiem del León pudo vencerlo de un solo ataque consagrándose el vencedor del combate. Siendo comparable a Luffy, debe tener una potencia destructiva similar. Luffy fue capaz de enfrentarse, y en un segundo round vencer a Cocodrilo, quien podía generar tormentas de arena capaz de sepultar enormes pueblos, incluso con solo levantar su mano. Mandaba desde enormes distancias devastadoras tormentas que constantemente se tragaban oasis enteros, dejando secas las ciudades, completamente inhabitables y destrozadas tras su paso. Durante su primer lucha contra Luffy, partió en 2 una gran extensión de desierto, dando lugar a una grieta que se extendía muy probablemente por cientos de metros. Creó una enorme superficie de arenas movedizas. Dio lugar a un tornado de arena que se podía percibir desde los pueblos adyacentes al sitio de la pelea. Su hazaña más espectacular fue la de crear una tormenta de arena masiva que se extendía a través de cada rincón de la ciudad capital de Arabasta, Alubarna. Para la saga de la Isla del Cielo, fue capaz de vencer a Abraham, uno de los principales guerreros de Shandia en su lucha por recuperar Shandora. Se enfrentó al sacerdote On, uno de los 4 subordinados de Enel, y fue capaz de vencerlo sin muchos problemas. La fuerza que tenía Zoro para estos momentos asombró a Enel, quien reconoció el descomunal poder que tenía el espadachín durante la corta pelea que llevaron a cabo, y aunque fue derrotado, Zoro sobrevivió a las feroces descargas eléctricas proyectadas por Enel, demostrando una durabilidad descomunal. Enel era capaz de lanzar rayos lo suficientemente poderosos para destruir gigantescas extensiones de bosque, como generar ondas expansivas que hacían tambalear las ruinas de un antiguo pueblo. Dejó un enorme cráter y desestabilizó gran parte de la nube en donde se encontraban Luffy y Konis, junto con los edificios alrededor de la explosión. También cabe mencionar que Enel era superior a Cocodrilo. Incrementaría mucho más su poder después de los acontecimientos de Battle 7. Mientras se dirigía rumbo a la isla judicial llamada Enies Lobby, venció al capitán de la marina T-Bone fácilmente. Después de su arribo a la isla, se enfrentó a Kaku, el segundo miembro más fuerte del CP-9, solo por debajo de su líder Rob Lucci. Inicialmente repelió su Ramkyaku, bloqueó su ataque frontal, y más tarde igualó la potencia de la Kurai con su Nana Juu Nippon Cannon.
Tal suceso habría sido impensable mientras se encontraba en Battle 7. Detuvo el ataque del mismo empleando el Soru sin moverse un milímetro, y eventualmente lo hizo retroceder de una poderosa estocada. Bloqueó el Ramkyakusen de Kaku en su forma Zoan, y contrarrestó el Vigan. Le dio una más que digna pelea a este mismo empleando su forma Zoan, siendo capaz de resistir sus ataques más poderosos sin menores percances, incluso bloqueó una cantidad insana de Ramkyakus simultáneamente, y soportó el resto que no pudo bloquear demostrando una durabilidad impresionante. En uno de sus tantos choques de poder, fue capaz de ganarle en fuerza bruta, lo cual el propio Kaku aceptó, viéndose obligado a recurrir nuevamente al uso de sus dos espadas. Aun cuando Kaku utilizó todo el poder de la fruta Zoan, Zoro logró ver a través de sus ataques y pasó por alto su durabilidad. Se tanqueó una combinación de sus mejores ataques continuos, algo que dejó asombrado a Kaku. Fue por tanto que decidió emplear su Ramkyaku más poderoso, Amanerachi, el mismo que había empleado para cortar la inmensa torre en donde estaban luchando. Disponiendo de su técnica, Asura, estilo de 9 espadas, fue capaz de disipar su Ramkyaku y convertirlo en niebla, para más tarde deshacerse de Kaku con un solo ataque y consagrarse el vencedor definitivo de la batalla. Durante el arco de Thriller Bark desató una pelea contra el legendario samurái, Ryuma. El zombie samurái que se encontraba utilizando la sombra de Brut para moverse era conocido como el mejor y más fuerte samurái del mundo, y aún así, Zoro había logrado igualar su fuerza física. Podía contener sus ataques aun cuando Ryuma se encontraba utilizando técnicas lo suficientemente fuertes para romper espadas. Como efecto colateral estaban destrozando el edificio en donde se encontraban luchando. Debido a que sus espadas no aguantarían mucho más si la pelea seguía extendiéndose, Zoro decidió utilizar todo su poder en un último ataque, el dragón volador de fuego, y de esa forma pudo sentenciar el resultado a su favor. Después de una larga y ardua batalla, derrotó a Ryuma y ganó la espada Shusui que antiguamente le perteneció al legendario samurái, aparte de recuperar la sombra de Brook. Junto con Nico Robin, Sanji, Franky y Chopper, se enfrentó al gigante Oars. Soportó una de sus arremetidas que causó una gran explosión que sacudió la mansión principal de Moria, fue capaz de desviar uno de sus letales puñetazos y hacerlo retroceder al disponer del cañón de 108 libras. Pudo dañar considerablemente su brazo derecho al punto de hacerlo sangrar. Es comparable a Sanji que repelió el Gomu Gomu no de Oars, el cual originó una explosión similar a la que se tanqueó Zoro. Se enfrentó a Louka Shichibuka y Bartholomew Kuma, y fue el único capaz de seguir en pie después de soportar su expansión energética, la cual dañó considerablemente el mástil del barco Thriller Bark, y causó una onda de choque que azotó el mar generando fuertes correntadas de aire y olas masivas alrededor de la isla. No conforme con ello, fue capaz de dañar el cuerpo del cyborg construido por el científico genio del gobierno, el Dr. Vagapunk. Kuma quitó todo el dolor y toda la fatiga del cuerpo de Luffy. Todo el daño acumulado durante su batalla con Moria y con el resto, y como compensación por no matar a la tripulación Sombrero de Paja, obligó a Zoro a tomar todo ese daño en su cuerpo. A pesar de ello, Zoro se mantuvo en pie y consciente de sus actos en todo momento. Luffy previamente al disponer del Gear Second había soportado los puñetazos de Moria al repotenciarse con 1000 sombras, después de encerrarlo en una caja negra hecha de sombras. Luffy había contenido un poder capaz de partir la isla en dos. Moria agrietó el inmenso barco del tamaño de una pequeña ciudad, además de ser capaz de destruirlo por completo de quererlo hacer. Ya en el arco de los 11 supernovas, con ayuda de Luffy y Sanji, fueron capaz de vencer a un pacifista de manera definitiva al combinar sus ataques más poderosos. Con todo esto dicho, antes del primer time skip, Zoro sin muchos problemas debería entrar en un rango nivel gran pueblo o pequeña ciudad. Después del salto temporal en el que pasó 2 largos años entrenando arduamente, consiguió un poder con el que pudo bajarse a un pacifista de un solo tiro. Derrotó fácilmente a Yozou después de repotenciarse con una sobredosis de esteroides de energía, quien era comparable a Auditions, después de pasar por el mismo proceso. No sería hasta la saga de la isla Dressrosa donde mostraría sus verdaderas capacidades y el poder que había obtenido después de entrenar 2 largos años, al enfrentarse a uno de los subordinados más poderosos de Doflamingo, Pika. Pika se comió la fruta Isi y se convirtió en un hombre capaz de absorber la roca. Él se asimila con la piedra o roca que toca, mezcla su esencia con el ambiente, incluso gracias a ello tomó el control de una enorme mansión. Creó un enorme golem con parte de la ciudad de Dressrosa.
Era tan descomunal su tamaño que su puño solo era una aglomeración de decenas de edificios y rascacielos que se observaban completamente diminutos, incluso pareciera que contenía pequeñas extensiones de bosque sobre él. Su tamaño era comparable al de la meseta de Dressrosa, una gran montaña. A pesar de ello, Zoro se presentó completamente superior a Pika, siendo capaz de dañar el gigantesco golem con sus estocadas más casuales, aun cuando tomó posesión completamente de la meseta de la isla Dressrosa. Ni siquiera cuando Pika reconstruyó una vez más el gigantesco golem, formando ahora su cuerpo entero, Zoro al disponer del Daisen seca y lo cortó inicialmente por la mitad de forma horizontal, más tarde de forma vertical, para finalizar rebanando el resto del golem como si fuera un embutido. Concluyó la batalla derrotando al verdadero cuerpo de Pika aun cuando empleó su haki de armadura sin menores percances. Su potencia de ataque supera a la del rey Elizabelo II empleando el King Punch, con el cual destruyó los restos de escombros que formaban el golem de Pika. Es superior a Donsai de la armada de Apu empleando el poder de la Soken. Según su antecesor, después de probar su poder con esta técnica, Sai debería tener una fuerza cercana a la que tenía durante su juventud, en sus mejores momentos, siendo capaz de concretar las mismas hazañas efectuadas hace 30 años por este mismo. Qinghao de un fulminante cabezazo rompió en dos parte de un continente helado. Si bien el tamaño de este continente nunca se nos deja en claro, la grieta que dejó después de su ataque, aparentemente fue capaz de alcanzar una pequeña cordillera montañosa, extendiéndose presumiblemente a través de varios kilómetros de largo. Con esta misma técnica Donsai venció a Lao Ge, y en el proceso cortó una gran extensión de la meseta de Dressrosa. También vale mencionar que Qinghao contribuyó en la destrucción del brazo izquierdo del golem creado por Pika. Con todo esto dicho, Zoro después del time skip, debería entrar de lleno en un nivel montaña. Me gustaría mencionar algo sobre él con respecto al reciente arco, pero como aún está en plena publicación y no ha habido demasiadas hazañas, simplemente diré que es mucho más fuerte que en la saga de Dressrosa, aunque en un nivel desconocido. Su velocidad no es algo que se deba tomar a la ligera. Durante los acontecimientos de la Isla del Cielo fue capaz de sorprender a Enel, aunque no pudo golpearlo debido a que se encontraba en su forma Logia. Pudo ver el desplazamiento del Kitten de Enel acercándose a él. Es mucho más rápido que Nami, que logró reaccionar y esquivar uno de los rayos de Enel, e incluso pudo redireccionarlos al emplear una burbuja eléctrica. Para la saga de Battle 7 superó a la forma base de Luffy, que fue capaz de sujetar y salvar a Konis antes de que fuera golpeada directamente por un rayo natural. Le siguió el ritmo a la forma base de Kaku, fue capaz de bloquear una lluvia de Ramkyakus sin muchos inconvenientes, y fue el único que pudo ver el Amanerachi de Kaku. Reaccionó al Shishi Sonson burlando completamente la reacción de Kaku. Esquivó el Kirin Kouda y Kyokudigan Kilimanjaro y reaccionó al Mejika Hukin. Pudo igualar a Kaku al disponer de todo el poder de la fruta Zoan, y empleando su técnica Asura aumenta aún más su de por sí descomunal velocidad, siendo capaz de humillar completamente a Kaku. Incluso en su forma base Kaku era superior a Blueno y a Caulifla. Caulifla pudo esquivar el rayo natural de Nami. En su forma Zoan debe ser algo comparable a la forma base de Rob Lucci. Reaccionó en múltiples ocasiones a los disparos del legendario Samurai Ryuma, y esquivó algunos ataques de energía del pacifista aún estando bastante debilitado. Para la saga de Dressrosa, era completamente superior a Luffy empleando el Gear Second Pre-Time Skip, como a otros personajes igual de fuertes a él. Sin muchos problemas debería tener una velocidad masivamente hipersónica, superando con creces la velocidad del rayo. A su vez, tiene una gran cantidad de habilidades especiales. Su percepción extrasensorial es muy buena. Al despertar el aliento de todas las cosas, que le permite sentir espiritualmente dónde está todo a su alrededor, pudo esquivar una pila de rocas que le caían encima solamente poniéndose donde sentía que no caerían. Esta habilidad, según su maestro, le permite cortar todo y nada al mismo tiempo. También es capaz de utilizar el haki de observación para localizar enemigos invisibles, y prever sus movimientos momentos antes de ser efectuados, lo que implica que tiene cierto nivel de precognición, aunque de manera muy básica. Es capaz de manipular el aire, pudiendo lanzar ráfagas o tornados de aire cortante y tremendamente destructivos. Puede aumentar los músculos de sus brazos a voluntad, esto le permite amplificar la potencia física de sus ataques. Tiene cierto nivel de adaptación limitada, pues pudo adaptarse a la escasez de oxígeno. Puede crear ilusiones al emplear su técnica denominada Asura. Mediante el Busosuko Haki, es capaz de recubrir con haki sus espadas y también su cuerpo para aumentar su dureza y resistencia.
Tiene resistencia al calor, fuego, temperaturas frías, a la manipulación del veneno e inducción del dolor, como a las maldiciones, ya que pudo vencer la maldición de una espada maldita solo usando su suerte. La espada traía consigo cosas malas y muertes misteriosas a las personas que la portaran. Sin mencionar que tuvo con él esta espada maldita durante 2 años y no le pasó nada malo. Como verán, un personaje sin lugar a dudas bastante fuerte. Itsugaya Toshiro. Es el capitán de la 10ª División de la Sociedad de Almas de los Escuadrones de Protección del Gotei 13, y subteniente es Ranjiku Matsumoto. Antes de los hechos narrados en la serie, su anterior posición era la de tercer oficial, siendo así Ranjiku su oficial superior y Shin Kurosaki su capitán. Itsugaya es uno de los capitanes más poderosos del Gotei 13, y su zampacto de hielo llamada Yorinmaru es descrita como la más poderosa entre todas aquellas cuya especialidad es la manipulación del hielo. Inicialmente, con solo liberar un poco de su energía, puso a la defensiva a Jin Ichimaru. Aunque Ichimaru probablemente no iba en serio del todo. Al mostrar su Shika y le advirtió a Kiraizuru que desapareciera. Le dijo que se largara tan lejos como fuera posible, en donde su rango de visión no pudiera alcanzarlo. No bastaba con alejarse un poco. Temía que los que estuvieran cerca fueran alcanzados y terminen muertos al liberar el poder de su mortífera espada. Según indicó, mediante Yorinmaru es capaz de solidificar los cielos helados. Con su energía espiritual creó un dragón de hielo y agua, y es incluso capaz de controlar las condiciones atmosféricas, lo que le permitió dar origen a unas nubes de tormentas que se extendían por varios kilómetros. Pudo congelar el brazo izquierdo de Jin, y desvió el desplazamiento del Shinsou del mismo justo antes de golpear contra uno de sus ojos. Durante la saga Arrancar, Itsugaya fue enviado a Karakura por el comandante Yamamoto como líder del equipo de apoyo al Shinigami sustituto Kurosaki Ichigo. La misma noche de su llegada, un grupo Arrancar comandados por el sexto espada, Grimmjow Jaggerjack irrumpió en Karakura sin autorización de Aizen para entablar un combate con las fuerzas de los Shinigami. Es en ese entonces que Itsugaya se enfrentaría a Shaolon Koufan, el 11º Arrancar. Después de liberarse de sus límites autoimpuestos para no alterar el mundo humano, condición en la que su fuerza espiritual se vuelve extremadamente limitada, pues un 80% de ella es recortada, obligó a Shaolon a retirarse, y fue capaz de vencerlo de un solo ataque. Fue capaz de bloquear y contener el ataque de uno de los tentáculos del Ulpian Tenor, algo que lo dejó bastante asombrado. No obstante, Toshiro se vio completamente impotente ante el ataque de 8 tentáculos al mismo tiempo. Al tomarla con la guardia baja, fue capaz de congelar parte de su cuerpo, y logró sellarla dentro de la prisión de hielo milenaria, que ni siquiera sus 8 tentáculos actuando simultáneamente eran capaz de romper. De no ser por la intervención de Ulquiorra, Itsugaya incluso pudo eliminar al Ulpi definitivamente. Le siguió el ritmo un buen rato a la forma base de Tierra Rivel, aunque ella solo se limitó a jugar con él durante toda la pelea. Al emplear su banca y fue capaz de igualar momentáneamente a Arribel después de liberar su resurrección. Bloqueó la cascada hirviendo y eventualmente fue capaz de arrinconarla con un ataque sorpresa. Fue capaz de soportar el cero de la misma sin muchos inconvenientes. Al disponer de Ioten y acaso, cielo de hielo, entierro de las 1000 flores, habilidad que le permite manipular el clima y formar tormentas masivas, literalmente puede poner los cielos bajo sus órdenes. Al combinarla con el Tenso Jurin, una de las habilidades más básicas de Yorinmaru, pero también una de las más poderosas, aunque aún en desarrollo era lo suficientemente fuerte para crear y manipular una gran tormenta que según Itsugaya se extendía por 11 kilómetros, y aseguró que podía matar a cualquiera accidentalmente que esté en su rango de ejecución. Con esta técnica todo lo que es tocado por la nieve, instantáneamente se congelará formando una flor, y una vez la última de las 100 flores haya florecido, la vida del rival llegará a su fin. A pesar de proyectar semejante muestra de poder, el esfuerzo del joven capitán se echó a perder al llegar Wonder Race Margera, quien con solo soplar, liberó a Arribel de su prisión de hielo. La llegada de los Visored al campo de batalla dejó sorprendido al capitán Itsugaya ante la demostración de los poderes de los antiguos Shinigamis y el uso de sus máscaras Hoyou. Con la ayuda de Lisa y Yori se dispuso a enfrentarse contra Tier, pudiendo brindarle una buena pelea, que sería interrumpida por Aizen. Arribel debe ser superior a otros espadas, como Noitra, Grimmjow, y a Ulquiorra al menos en su primera resurrección. Ulquiorra explicó que desde la cuarta espada, las liberaciones son capaz de destruir la cúpula de las noches, por lo que siendo la espada número 3, debería poder destruir la enorme fortaleza del tamaño de una ciudad sin muchos problemas.
Grimmjow, al liberar su resurrección, era capaz de pasar por alto la durabilidad de Ichigo empleando la máscara Hollow, a pesar de que se había tanqueado el Gran Rey Zero del mismo, cuya técnica fue prohibida por el propio Aizen, dado a que, como indicó Ulquiorra, podía destruir la Fortaleza de las Noches y además había causado cierta inestabilidad en el espacio después de su ejecución. Su choque de poderes estaba generando fuertes ondas expansivas que afectaban el campo de batalla a kilómetros del lugar. Ulquiorra, con su primera resurrección, dañó gran parte de la fortaleza al emplear el Cero Oscuras. Hitsugaya, al encontrarse en un nivel similar, sin muchos problemas para este punto, el capitán debería entrar de lleno en un nivel montaña. Se volvería mucho más fuerte finalizada la guerra contra Aizen, sin embargo su Bankai sería robado por uno de los Sternreiter en la invasión a la Sociedad de Almas efectuada por Iwatch. Hitsugaya se dio cuenta de que no podía lamentarse por la pérdida de su Bankai y sabía que su deber era seguir adelante, por lo cual comenzó a asistir a la Academia Shin para entrenar nuevamente en los aspectos básicos del Zanjutsu. Al concluir con su entrenamiento, proliferaría un poder exorbitante con el que Hitsugaya se volvió idóneo de pararse frente a otros Sternreiter, alcanzando el nivel de algunos de ellos. Se volvió mucho más poderoso previo al time skip debido al entrenamiento intenso. Esto se demuestra claramente por el simple hecho de que incluso al servirse de su Shikai, estaba capacitado para presionar y herir a Sternreiters con niveles de Reiatsu suficientes para manejar a su Bankai inmaduro. Sería capaz de bloquear las llamas del Quincy Baxby, e incluso mandarlo a volar con una hoja de hielo de vacío. Su hielo podía contrarrestar en gran medida muchos de sus ataques, a pesar de que podían cancelar las llamas del Shikai del capitán comandante Yamamoto, pese a que las recibió de lleno. Mencionó que salvó a los Sternreiter que se expusieron al poder de su capitán, gracias a sus llamas con la que fue capaz de contrarrestarlas. Al recuperar su Bankai repelió el Shenjin Zao de Kandu, y eventualmente logró derrotarlo con la flor con forma de cruz. Congeló el brazo de Geralt Valkyrie deteniendo uno de sus puñetazos en pleno movimiento. Al disponer del anillo de hielo Loto Carmesí fue capaz de contenerlo por un buen rato, aunque finalmente Geralt escaparía de su embestida sin muchos impedimentos. Bloqueó una estocada de Kanpachi, y aparentemente es algo comparable a este en su forma base después de su entrenamiento con Retsu, aunque él afirmó que se estaba conteniendo. Evitó que una gran extensión de la enorme ciudad que había elevado Iwatch se derrumbara. Para este punto de la historia, Hitsugaya debería estar por encima de la gran mayoría de personajes presentados previo al salto de tiempo, incluyendo a la segunda forma de Ulquiorra y a Ichigo Bastolore. Ichigo en esta forma bloqueó el Cero Oscuras de Ulquiorra generando una onda de choque que afectó todo el Palacio de las Noches como efecto colateral. Le arrancó el brazo a Ulquiorra de forma casual, detuvo con su mano desnuda la lanza relámpago del mismo, y eventualmente la destruyó soportando la letal detonación, siendo que esta técnica desató una explosión que empañó la fortaleza del tamaño de una ciudad de las noches, además de provocar ondas de choque tremendamente violentas que se podían sentir a decenas de kilómetros de distancia. Sería capaz de derrotarlo con una sola estocada, para más tarde destrozar parte de la fortaleza, atravesar el suelo de las noches y golpear las arenas del hueco mundo como efecto colateral. Debe ser superior o comparable a otros capitanes tremendamente poderosos previo al time skip, como Byakuya, Kenpachi, Ukitake y Sun Sui, siendo estos dos últimos capaz de seguirle el ritmo a Yamamoto empleando su Shikai, quien era capaz de proyectar una serie de pilares de llamas alrededor de todo el pueblo falso de Karakura. Eventualmente derrotó a Wanderways, quien había absorbido y sellado estas poderosas llamas, cuyo poder al ser liberado de una era capaz de reducir a cenizas un área exponencialmente enorme en comparación al mismo pueblo Karakura. Incluso logró reducir el radio de la explosión con su cuerpo. Con todo esto dicho, Hitsugaya en sus mejores momentos, obviamente sin disponer de su Bankai y una vez este alcanza la madurez, entraría de lleno en un nivel montaña. Además de su potencia de ataque, también ostenta una velocidad bastante buena. Fue capaz de burlar la reacción de Jin Ichimaru, congelando su brazo sin que se diera cuenta. Esquivó a una realmente corta distancia al Shinzou de Ichimaru. Fue capaz de seguirle el ritmo un buen rato a la forma base de Arribel, bloqueando y esquivando sus ataques sin muchos problemas. Fue capaz de sorprenderla al momento de utilizar su respectiva resurrección, logró plantarle cara, e incluso pudo tomarla por sorpresa en un momento dado. Eventualmente fue capaz de esquivar la gota. Después del time skip, le dio una buena pelea al Sternreiter Baxby, incluso pudo blitzearlo, quien era mucho más rápido que el grupo de Sternreiter femenino, que podían esquivar los rayos naturales de Candice.
Para este punto era comparable o superior a otros capitanes previo al time skip, incluyendo a Byakuya, Kenpachi, Ukitake y Sunsui sin muchos problemas. Fácilmente tendría una velocidad masivamente hipersónica superando con creces la velocidad del rayo. Para ir terminando con el análisis de Hitsugaya, mencionaré sus mejores habilidades especiales. Su característica principal consiste en manipular el clima, lo que le permite desatar poderosas tormentas, al mismo tiempo puede hacer uso del agua de las nubes, para convertirlas en hielo, el cual es su elemento predilecto a la hora de entablar una pelea. Mediante el Senkaimon puede viajar entre dimensiones. Puede levantar poderosas barreras de hielo, además puede emplear su Reiatsu para crear escudos de energía. Tiene cierto BFR, ya que como el resto de los Shinigamis, puede transferir las almas de los muertos a la sociedad de almas o al hueco mundo dependiendo de los actos que hayan cometido cuando estaban vivos. También mediante el uso de su Zanpakuto, puede atacar directamente el alma, como dañar e interactuar con espíritus y objetos intangibles. Sin lugar a dudas un personaje de lo más completo. Ahora, pasemos al desenlace que tendría este enfrentamiento. Antes que nada, vale aclarar que Zoro sería capaz de ver, o mejor dicho, sentir a Toshiro, e interactuar con él. Recordemos que los Shinigamis, y entes similares, al tener cuerpos espirituales de alta densidad, son tangibles para las personas normales, aunque aún tienen la ventaja de ser invisibles. No obstante, como acabo de mencionar hace un rato, Zoro sería capaz de competir contra Hitsugaya dado a su poderosa habilidad extrasensorial. Al despertar el aliento de todas las cosas, que le permite sentir espiritualmente todo lo que está a su alrededor, sería capaz de sentir la presencia de Hitsugaya sin muchos problemas. De todas formas también ha mostrado cierto control sobre el Kenbunsoku Haki, el cual le permite presenciar premoniciones instantáneas del futuro con un enfoque intenso, y aunque en comparación a otros usuarios, solo ha mostrado la aplicación básica de este poder, en esta ocasión le basta y le sobra. La pelea en cuanto a los stats físicos resulta bastante pareja y equiparable tanto en potencia destructiva como en velocidad. Zoro podría soportar sin muchos problemas los ataques basados en el frío intenso hielo que produce la Yorinmaru de Hitsugaya, pues demostró una gran resistencia ante semejante temperaturas al meterse en agua helada y nadar un buen rato en ella completamente encuerado. Además de que soportó algunos ataques de Aokiji, aunque vale aclarar que se vio afectado en gran medida dado a que el almirante tiene la capacidad de hacer que los cuerpos de aquellos que son congelados por su hielo, se vuelvan frágiles, siendo una habilidad enfocada más en pasar por alto la durabilidad. También vale aclarar, que si bien Yorinmaru ha sido declarada la Zanpakuto de hielo más poderosa, esto no implica que sea capaz de congelar acero absoluto. Esto lo menciono ya que mucha gente, aplicando Scaling a Rukia y a su Bankai, Akano Togame, le da la capacidad de llegar a esa temperatura, sin embargo ignora que la declaración solo se trata de Yorinmaru siendo más fuerte debido a su gran versatilidad y ventaja de utilidad, como mayor poder destructivo. Aparte de recordar, que un personaje sea más fuerte, no implica la tenencia de una habilidad de otro más débil, esto sería viable en caso de mencionarse directamente, lo cual en este caso no sucede. Estoy bastante seguro de que si Hitsugaya tuviera cero absoluto, habría sido mencionado o referenciado de alguna manera, lo cual no sucedió ni siquiera cuando despertó su Bankai maduro. Incluso Byakuya vio cómo funcionaba el cero absoluto de Rukia, por lo que de tener este poder bajo su control, él lo habría notado y muy probablemente lo habría mencionado. Para este punto, la mayor ventaja que podría tener Hitsugaya es su capacidad de atacar el alma, lo que sería un gran punto en contra para Zoro. Al no tener ningún tipo de resistencia, aún empleando el haki de armamento, veo a Hitsugaya explotando esta característica, sin embargo, dudo mucho que sea desarrollado en un escenario con todas las de ganar. En mi opinión ganaría solo con lo justo y necesario después de una ardua batalla gracias a esta habilidad. Por lo que el vencedor de la pelea sería el Shinigami. Sin mucho más que añadir, espero que les haya gustado, y será hasta la próxima. Adiós.